Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional en esta mañana. Estamos muy contentos de que ustedes nos estén escuchando, que estén sintonizados con el estudio o la guía bíblica que estamos realizando, que tiene que ver con respecto a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, o también conocido aún en el judaísmo como la Torá. En el día de hoy vamos a leer los capítulos 17 y 18 del primer libro de la Biblia, que es Génesis. En los últimos días hemos estado hablando acerca de la historia de Abraham. Hemos estudiado acerca de cómo desde el capítulo 12 el Señor llama a Abraham, le dice que salga de su casa, de su parentela, que se vaya a otra nación, que Él lo va a multiplicar, lo va a bendecir, le va a dar una descendencia. ¿Sí? Y hemos estado entonces mirando todo lo que ha acontecido tanto con Abraham, con Sarai, con Lot, lo que le pasó a Lot y todo lo que concierne pues a esta historia. Pero hoy, en el versículo 17 y 18, hoy yo quiero hablar con ustedes de una promesa hecha realidad. Esa promesa que usted y yo vimos en Génesis 12, lo vamos a ver realizado aquí en el capítulo 17 y especialmente a inicios del capítulo 18. Esa promesa que Abraham recibió cuando el Señor le dijo que así como las estrellas o como la cantidad del polvo en la orilla, así va a ser su descendencia. También nos hemos recordado de cómo tanto Abraham como Sarai, después de que el Señor una y otra vez les ha recordado o confirmado la promesa, ellos decidieron tal vez tomar un atajo para ayudar o darle un empujoncito a esta promesa. Pero Dios no está buscando empujones, no está buscando que nosotros los hijos de Dios busquemos atajos para ver hechas realidad las promesas que Él nos ha dado a través de su palabra. Entonces, recapitulando lo que estoy diciendo, en Génesis 12 nosotros vemos la promesa que se hace a Abraham. Y aquí, desde el capítulo 12 al capítulo 17, nosotros vamos a ver que han pasado cierta cantidad de años. Una promesa que tardó años, tardó tiempo. Y tenemos que primero, para ver una promesa hecha realidad en nuestra vida, nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que el Señor conoce los tiempos. Habrán cosas que vienen de inmediato, habrán algunas cosas que se demoren un poquito y habrán otras que se demoren mucho. Pero si el Señor prometió, el Señor ha de dar. Solamente nosotros tenemos que ajustarnos y vivir conforme a su plan y a su promesa. No el hecho de que porque no vemos la promesa hecha realidad en el tiempo que yo creo que tiene que suceder, entonces yo me voy a rebelar, yo me voy a alejar, yo no voy a buscar de Dios. Tenemos que seguir como este Abraham que tal vez cometió errores, este Abraham que tal vez dudó, se rió, este Abraham que tal vez tomó un atajo junto con su esposa y fruto de eso sale Ismael. Es un hombre que de todas maneras él siempre estuvo atento al llamado de Dios. Por eso lo llaman el padre de la fe, porque él creía y creyó de tal forma que por eso el Señor cumplió lo que le había prometido. Así que si usted y yo vamos a Génesis 12, nosotros vemos que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó y le dio su promesa. Nosotros luego vemos en el capítulo 16, lo veíamos ayer, termina con el nacimiento de Ismael, donde ya Abraham tenía 86 años. O sea que ya habían pasado 11 años de cuando el Señor ya le había dicho que le iba a dar una descendencia, pero esta descendencia con su mujer no se había dado porque dice que Sarai era estéril. Por eso ellos tomaron la decisión de
tomar el camino corto. Entonces, aquí termina la historia con Abraham de 86 años, o sea, 11 años después. Y ahora nos vamos entonces al capítulo de hoy, capítulo 17. Y el capítulo 17 nosotros vamos a arrancar en el versículo 1, donde vamos a empezar a hablar de Dios reafirma nuevamente el pacto con Dios. Así que dice que Abraham tenía 99 años. O sea que desde la primera vez que el Señor le dio una promesa, han pasado aproximadamente 25 años. Dice en el versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí vamos a hablar entonces en cómo Dios reafirma el pacto. Le recuerda a Abraham de 99 años la promesa y hace un pacto o hace una señal indeleble para recordar para siempre, que es la señal de la circuncisión. Después de este pacto o de esto que está aconteciendo aquí, usted y yo vamos en el versículo 5 del capítulo 17, donde el Señor, a medida de que está hablando con Abraham, que hasta aquí se llama Abraham, pero a partir del versículo 5 se va a llamar Abraham. Recordemos que Abraham significa Padre enaltecido, pero el Señor le cambia el nombre por Abraham, que significa Padre de multitudes. Y en el 5 dice: y no te llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Recordemos entonces que el Señor, para este pacto que ya estaba haciendo con Abraham y que ya estaba a través de este acto de la circuncisión, ya estaba siendo sellado, ya estaba siendo ya prácticamente consolidado, el Señor le dice algo a Abraham y se lo pide en el versículo 1. Yo lo único que te pido, Abraham, en el versículo 1 al finalizar, dice: yo necesito es que tú andes delante de mí y que seas perfecto. Ese de andes delante de mí le está diciendo: yo necesito de que tú camines siempre de la mano mía, que tú te dejes guiar por donde yo quiero que tú vayas. Y también te demando una vida perfecta en relación conmigo. Entonces, esta relación implica una vida y una conducta diferente, una nueva persona. Por eso dice: ya no te llamarás más Abraham, ahora serás Abraham. Entonces, cuando empezamos a seguir leyendo este capítulo del 9 al 14, empezamos a hablar acerca de cómo era el pacto de la circuncisión. Y habla de que este pacto de la circuncisión era una guía, era un acto que tenían que hacer todos los varones. Todo varón tenía que ser circuncidado y tenía que cortarle, dice en el versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y que tiene que ser a la edad de los 8 años del niño. Y entonces este es el pacto con el cual se cierra ya esta promesa que Dios le había dado. Y no solamente Dios le cambia el nombre a Abraham, sino que también le cambia el nombre a Sarai. Y le cambia el nombre por Sara, por lo que había dicho anteriormente. Esto de andar delante de Dios y ser perfecto, esto implica un cambio de conducta, un cambio de vida completamente. Y dice que ya se va a llamar Sara, para ser también, ella dice, que madre de naciones. En el versículo 10, a partir del versículo 17 y 18, nosotros vemos, aún después de que el Señor le dice todo esto, Abraham aún en su corazón, dice en el 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años le darás de nacer hijo, y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea que más bien para Abraham el proyecto o el plan de vida, la promesa que Dios le había dado, tal vez él todavía creía que se iba a realizar era en Ismael, mas no en Isaac.
Pero mira lo que dice el Señor en el versículo 19, después de que Dios vio la actitud de Abraham, de que se había reído en su corazón y que dijo que ya eran viejos para concebir. Dice en el versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para él y para toda su descendencia. ¿Y qué quiere decir Isaac? Isaac quiere decir risa. Esa risa que él tuvo en su corazón y que luego lo vamos a ver también en Sara, en el capítulo 18, es el nombre de un hijo. Una risa, eso les produjo a ellos. Y Abraham, la promesa produjo risa, produjo gozo. Tal vez era una risa sarcástica, pero una risa que el Señor dice, así se llamará. Para que recuerden siempre que cuando yo les confirmé, ustedes se rieron porque muy imposible lo vieron. Pero para el Señor no hay nada imposible. El Señor, de todas maneras, si usted lee entre el 20 y el 21, Él promete bendición para Ismael. Pero Él dice muy claro en el versículo 21. El versículo 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Aquí el pacto es tal con esto que acaba de suceder que ya el Señor le da tiempos. Ya no es como cuando lo recibió hace 25 años. No, ya el Señor le está diciendo, en un año Isaac ya va a estar con usted. Acá el Señor le está dando en el versículo 22 esto. Le está diciendo de que él Sara va a dar a luz a un hijo en un tiempo de un año. Y si usted y yo entonces vamos al capítulo 18, en los primeros versículos, nosotros vemos desde el 1 al 15, cómo llegan, también dice, tiempo después apareció Jehová en la encina de Mamre, donde estaba Abraham. Y fueron unos hombres a confirmarle la promesa. Y en el versículo 11 dice, Abraham y Sara, dice, ya eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y estos hombres le habían dicho en el versículo 10, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de tu vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba con él, y ella pensó que ya muy vieja y que ha pasado la costumbre de las mujeres. Y dice en el 12, se rió. O sea, lo mismo que hizo Abraham. Pero lo más hermoso, familia, y con lo cual yo quiero finalizar este devocional, en el versículo 14 dice algo que usted y yo nos tenemos que preguntar y que tiene que ser la conclusión de este devocional. En el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y será el tiempo de la vida de Sara y tendrá un hijo. El Señor había prometido. Por muy difícil que eran las circunstancias, si Dios nos ha prometido, Dios lo va a hacer. Porque el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Tenemos entonces nosotros que entender que si nosotros tenemos delante del Señor, caminamos delante del Señor y somos perfectos, el Señor va a responder a nuestro clamor conforme a su propósito a nuestras vidas. El Señor aquí responde es porque el propósito de Dios es que Isaac viniera, porque a través de Isaac venía Jacob, y a través de Jacob venían las tribus de Israel, y a través de las tribus de este pueblo de Israel venía la promesa que era el Mesías. Ese era el proyecto de Dios. No era porque Abraham y Sara querían tener un hijo para que dejar callada a Agar. No, esto era un plan de Dios. Pregúntale entonces a Dios si lo que usted hoy está pidiendo para este año o para su vida va conforme a su plan, que es lo más importante. Y dejémoslo delante del Señor y preguntémonos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Familia, yo los invito a que oremos y que confiemos en el Señor, caminemos delante de Él y seamos unas personas perfectas delante de Dios y miremos cómo las promesas van a ser hechas realidad conforme al plan y al propósito de Dios. Muy bien, Dios, yo te doy gracias por esta mañana, por este día, por recordarnos esta historia tan maravillosa de nuestro Padre en la fe. Un hombre, Señor, que después de 25 años de haber recibido la promesa, Señor, él sigue recibiendo confirmación y aún habría tal vez dudas en su corazón con respecto a lo que tú podrías hacer. Pero tú tienes, Señor, tanta amor, tanta misericordia,
Señor, que tú dices, yo soy Dios, ¿habrá algo difícil para mí? Señor, para ti no hay nada difícil, Dios. Ayúdanos solamente a alinear, a acoplar, Señor, a enfilar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros planes, objetivos, conforme a tu propósito, Señor. Mas no, Señor, al propósito que este mundo, Señor, o mi engañoso corazón quiere hacer, Dios. Ayúdanos a ver tu gloria, Dios, y ayúdanos a ser instrumentos tuyos, como lo fueron Abraham, como lo fueron Sara, como lo fueron Isaac, Jacob, las 12 tribus, Señor, para que pudieras tú introducir la salvación a este mundo. Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros y permítenos estar siempre delante de ti, Señor, caminando contigo y siendo unas personas perfectas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Que tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.